Buenas tardes, muchas gracias por venir a esta cuarta conferencia del séptimo ciclo de Arte y Creatividad, enmarcado en el 20º aniversario de las pinturas murales de Alarcón, que han sido extensamente fotografiadas por nuestro protagonista de hoy, don José Latoba, que como ustedes sabrán está especializado en fotografía arqueológica y posee una magnífica trayectoria. Trabajó para la administración estatal desde 1976 hasta el 89, realizando una valiosísima labor documentando excavaciones arqueológicas en yacimientos de toda España y del extranjero, prospecciones submarinas, fondos de numerosos museos arqueológicos e ilustrando con sus instantáneas exposiciones, publicaciones e inventarios. Su objetivo ha fotografiado y recorrido toda nuestra historia, desde los fósiles de los primeros homínidos hallados en los yacimientos de Atapuerca o las cuevas que albergan arte rupestre, de las que hizo el primer inventario nacional, pasando por el paisaje de las minas romanas de oro de las Médulas, la arquitectura gótica o el patrimonio del siglo XIX. Aunque su trabajo se ha centrado en España, también ha trabajado en otros países como Túnez o Egipto, país donde viaja anualmente para documentar las excavaciones del proyecto Yekuti en Luxor. Entre los últimos trabajos de Latoba, que a sus 60 años sigue plenamente activo, podríamos destacar la documentación de las cuevas de Altamira, con equipos que permiten estudiar sus pinturas con resoluciones tan altas que incluso pueden observarse las bacterias. Y es que Latoba ha aportado a la fotografía arqueológica soluciones técnicas y fotográficas punteras, como el uso de la tecnología digital o de la fotogrametría en 3D. En suma, nos ha dejado un inmenso legado del que podemos disfrutar en el archivo del Ministerio de Cultura y en sus publicaciones y exposiciones. Y sin más, les pido por favor un cálido aplauso de bienvenida. Muchas gracias. Gracias. Bueno, muchas gracias a todos por estar aquí en esta tarde, ya a las 8 de la tarde en Cuenca, con un frío incipiente, y a la organización de estos eventos. La verdad es que cuando Jesús Mateo me llamó para proponerme esta charla, me hizo muchísima ilusión, como siempre, por dos razones. Primero, porque aparte de un gran pintor, es una excelente persona y buen amigo. Y además porque me permitía algo que a mí me gusta mucho en los últimos tiempos, y es hablar de temas que me preocupan. Y que me preocupan además de un modo, digamos que sobrevenido, en el sentido de que casi ya no me interesa hablar de técnica fotográfica y me interesa muchísimo más hablar de las razones por las que fotografiamos o no, de las razones por las que somos capaces de leer y comprender una obra, o de las razones que hacen que lo que hacemos esté hecho así, ¿no? Y, bueno, me propuse preparar desde una posición bastante empírica, porque yo no soy ningún especialista en arte, ¿no? Me propuse preparar esta comunicación, de algún modo, reflexionando sobre lo que significa, en alguna medida, pues lo que he hecho casi toda mi vida en arqueología y en patrimonio, ¿no? Globalmente, que es reproducir obras de arte. Parece que la reproducción de una obra de arte es algo muy sencillo, ¿no? Es algo que, bueno, yo cojo una cámara, fotografío un objeto, cojo la cámara, fotografío una excavación, un monumento, las pinturas de Alarcón, pero si profundizamos en ello, vamos a darnos cuenta que es algo que es más complejo de lo que parece y que responde a un montón de variables de conocimiento, técnicas, sociales, políticas, etcétera, etcétera, ¿no? De algún modo, yo quería también empezar esta conferencia como homenaje al que fue mi maestro Miguel Ángel Otero, que ha fallecido este verano, y que fue prácticamente el que me enseñó a enfrentarme con la pintura, con la reproducción de cuadros en su momento, de obras artísticas, porque yo me dedicaba más bien a la arqueología.
y para mí el arte siempre ha estado reflejado en gran medida en nuestro entorno, en ese primer objeto gráfico pintado en ese lienzo, en esa tabla, que podíamos llevarnos de un lado a otro. Las pinturas de Alarcón no son transportables, pero el objeto sí es transportable, ¿no? De algún modo, de lo que yo quiero hablar hoy empieza a finales del siglo XIX y en comienzos del siglo XX, ¿no? Es muy curioso que una serie de grandes personajes, de grandes pensadores de la imagen, de la filosofía o de la política, se plantearán en esas fechas un montón de preguntas que, curiosamente, no hemos sido capaces de responder y que siguen estando totalmente vigentes esas preguntas, ¿no? Como las cosas que escribe sobre las piezas de arte en la conquista de la ubicuidad de Paul Valéry en el 28, pero yendo aún más antes, ¿no? Él hace esta introducción, que me parece que es fascinante, ¿no? Y que viene a reflejar de alguna medida qué supone ese choque conceptual de lo que se venía considerando una obra de arte en su conjunto, como resultado además de un esfuerzo humano, de una autoría, de un autor que ha trascendido al mero hecho de la artesanía para convertirse en un elemento específico y diferente dentro de la sociedad, y ese encuentro que se produce pues, con un gran hallazgo tecnológico en una situación política europea de grandes esfuerzos por parte de los grandes movimientos de pensamiento marxista o del pensamiento de conservación, y que además hay que realizar, y esto es muy importante, a través de una herramienta que es muy fría, que es la cámara fotográfica en su momento, y hoy en día con montones de cámaras diferentes que estamos usando, incluso cámaras pues, que ya no precisan en ocasiones ni de la luz visible para recrear una obra del espacio, ¿no? Él planteaba ya en el 28 este gran proceso, pero realmente este proceso comienza mucho antes, ¿no? Este proceso comienza en los principios del coleccionismo y en lo que es la posesión de la obra de arte, ¿no? David Teniers, en este cuadro de la colección del archiduque Leopoldo, ¿no? Nos está de algún modo contando que alguien socialmente es capaz de acumular imágenes, objetos extraños y raros, esculturas, elementos procedentes de excavaciones arqueológicas, pero que él lo acumula de un modo personal en sus gabinetes, ¿no? Para su disfrute y para colmar de algún modo su curiosidad. Este fenómeno, claramente, viene sucediendo también desde el principio. Hay una necesidad de posesión del objeto de arte o de la obra, ¿no? Que además tiene un significado mucho más lejano, yo creo, de lo que puede parecer, ¿no? Todas estas imágenes no dejan de ser signos y como tales signos están conteniendo un mensaje y comunicando a aquel que es capaz de leer de algún modo su significado, construyendo alrededor de esos signos rituales, construyendo alrededor de esos signos estratos sociales, construyendo alrededor de esos signos conocimiento verdadero y permanente. Pensad además, y esto es también muy interesante porque es relativamente novedoso, no ha cuajado hace unos años, que cuando hablamos de fotografía todos pensamos en el descubrimiento en los primeros años, las primeras décadas del siglo XIX, por parte de Daguerre, de la fotografía, pero es un descubrimiento que no es tal en realidad. De la fotografía se viene hablando desde el siglo XVI y además con esta palabra en concreto, fotografía por parte de un montón de artistas, de precientíficos y de científicos, como una necesidad de registrar de algún modo permanente las imágenes que ya se estaban capturando de un modo o de otro en la cámara oscura, ¿no? Desde el hombre de Altamira, los propios copistas como este del Códice Calistino, ¿no? En el que él mismo se representa copiando y recopiando la obra de arte, van construyendo objetos únicos que reflejan de algún modo instantes, situaciones, signos muy importantes para cada una de las sociedades y que además adquieren la necesidad de un uso social, aunque la posesión de la obra, de algún modo, sea particular o no sea de libre acceso
para el común de los elementos que configuran esa sociedad. Llega en este momento Nicéforo Nief en el año 26 y fotografía por vez primera algo que queda indeleblemente fijado en su placa, ¿no? Que es esta fotografía de la vista de la ventana de los tejados de Legras. Todavía existe su estudio y todavía existen esos tejados. Es posible hoy en día hacer esta foto, ¿no? Ese es el gran hallazgo porque de repente, mediante una técnica, mediante un proceso fotoquímico, aprovechando la luz del sol, la luz que nos permite ver, como decían los prefotógrafos, es posible fijar la imagen de una realidad o de un suceso. Eso fue revolucionario, en el sentido de que se expandió como la pólvora la herramienta fotográfica. No podemos entrar mucho en historia, pero es fascinante las conclusiones de la Academia Francesa, que además con un criterio radicalmente diferente al que podríamos tener hoy en día, compra la patente de la fotografía y la deja en manos del público, porque considera que es un invento de tal importancia que no puede estar en manos de un privado. Lo cual además hace que de repente la fotografía se expanda exponencialmente y especialmente muchos artistas que en ese momento trabajaban en el mundo del retrato empiezan a fotografiar a sus retratados de ese modo, a hacer esos magníficos daguerrotipos que se conservaban como auténticas joyas, ¿no?, dentro de un estuche forrado de terciopelo. Pero al mismo tiempo también el mundo científico descubre una herramienta bestial para de algún modo acceder a la naturaleza de un modo permanente y explicable. Por ejemplo, llegando en muchos casos, como en el caso de nuestro, de nuestro premio Nobel de Medicina, a ser un auténtico especialista en fotografía y escribir dos grandes tratados, entre ellos uno del color en la fotografía, en el que Cajal lo que hace es ni más ni menos que describir los métodos fotográficos básicos que hoy se usan en la mejor de nuestras cámaras digitales. Hay un instante, yo creo, en la historia de la fotografía, que además ha ido muy de la mano con la historia del arte y de la arqueología en general, que es el viaje de Gustave Flaubert y Massidou Kam a Egipto, ¿no? Imaginaros el impacto intelectual que supone para una sociedad erudita, que tenía reuniones en salones para escuchar música, para discutir novela o poesía, y que llegan a sus manos las fotos que Massidou Kam toma en ese largo viaje sobre Egipto, sobre el Nilo, y de repente les permite ver a esta sociedad europea y parisina cosas que conocían por relatos, que conocían por grabado tradicional de plancha de cobre, y que les descubre un universo nuevo poniéndoles delante una realidad, que era la imagen de lo visible a través de los ojos, en este caso de Flaubert, ¿no? Hace de repente que eso se produzca una explosión, por ejemplo, en la construcción de álbumes, como este álbum que pertenece al Museo del Prado y en el cual hay registrados en la colección un montón de pequeños detalles, pequeños registros de reencuadre de la colección pictórica del museo, pues para el uso de los estudiosos o simplemente a veces en ocasiones para uso y disfrute de la propia mirada de la obra, ¿no? La cosa continúa expandiéndose de tal modo que la fotografía se construye como una carta o tarjeta postal con la que la gente se enviaba cosas. Era de algún modo el anti-selfie de hoy en día, ¿no? Yo envío la imagen del lugar en el que estoy. Hoy en día yo me pongo delante del lugar en el que estoy, que no importa mucho porque lo importante es que me veáis que estoy aquí. Y eso, por ejemplo, cambia mucho conceptualmente el sentido del manejo de esas imágenes, ¿no? Casi todas grandes series montadas pues, sobre el Gran Palais, sobre el templo de Isis, sobre las ruinas de Pompeya, etcétera, etcétera. Al mismo tiempo, la fotografía, reproduciendo la obra de arte, arquitectónica o arqueológica, se introduce en la enseñanza. Esta diapositiva que veis aquí, esta filmina, es una filmina de la colección de la Universidad Complutense de Madrid, con las cuales se proyectaban en las clases de Historia del Arte o Historia de la Arquitectura, y esto es una fotografía opaca de las que se proyectaban con un epidiáscopo, pues de una cabeza de mesopotámica, ¿no? Más allá, la fotografía se integra en publicaciones de las primeras guías turísticas para intentar enseñar la imagen de lo que se describe
y para que la descripción, además, junto con esa imagen, de un modo permanente pudiera ser llevada a casa, leída por otros, comentada, etcétera, etcétera. La imagen estereoscópica, que es eso que hoy en día llamamos imagen en 3D, no es un invento actual, no lo han inventado los productores americanos con Avatar. El descubrimiento es de un inglés en el año 1864. Yo recuerdo todavía, en mi infancia, iba a decir juventud, con muy pocos años, haber visto en el cine de mi barrio en Madrid películas en 3 dimensiones. Y estoy hablando de hace 50 años, 55 años. Quiero decir que era un tipo de imagen que intentaba reconstruirla. El primer elemento que se pierde en la toma fotográfica, que es la profundidad. Pensad que la fotografía es la modelización de una realidad que es tridimensional, siempre sobre 2 dimensiones. Siempre sobre 2 dimensiones. Se pierde el valor de la profundidad, el valor de la escala, porque pasamos de 3 a 2. Y de algún modo la fotografía estereoscópica, anaglífica o simplemente estereoscópica, lo que nos permite es reconstruir visualmente esa profundidad y ese volumen, ¿no? Las revistas ilustradas dieron un gran empuje, además, a la fotografía como herramienta, en principio, de trabajo, porque permitían al grabador, en la tranquilidad del estudio, tomar de la imagen fotográfica la plancha de grabado, que era la que era más fácilmente reproducible en ese tipo de publicaciones. Puedo deciros, no lo he traído aquí, que, por ejemplo, la primera connotación en el mundo de la arqueología, la primera nota que tenemos en el mundo de la arqueología sobre una foto arqueológica, se corresponde con un libro que se llama Las Antigüedades de Andalucía, y es un grabado de las murallas de la ciudad de Ibros, en la que el pie de foto reza, grabado realizado de fotografía tomada por don no sé quién. Es decir, se convierte en una herramienta para llevar al estudio del grabador la imagen y no tenerlo que hacer en una secuencia de una segunda generación de un dibujo tomado in situ y facilitando, por lo tanto. Se desplaza ya totalmente y tiene una importancia muy grande cuando empiezan las técnicas de la litografía, especialmente con revistas ilustradas tipo la Ilustración española y americana, que no deja de ser una copia del Mundo Ilustrado francés, como podéis ver en la cabecera, ¿no? Y terminan, por terminar aquí de algún modo, en lo que denominamos hoy en día libros de arte, en los que reproducimos o las pinturas de Jesús Mateo, o los de Cézanne, o cualquier otro autor, ¿no? En el que podemos acceder a pinturas que nunca vamos a ver porque se encuentran en colecciones privadas o se encuentran en un museo o en algún lugar lejano. En España fue muy importante la labor de Laurent y Clifford, que son 2 fotógrafos que se asientan en Madrid. Aquí le podéis ver con su carro de fotógrafo, donde se emulsionaban las placas y revelaban en el sitio, y que él comienza a reproducir, es contratado para hacer muchas cosas, pero comienza a reproducir montones de obras de arte, pues como este estudio de Sorolla, piezas arqueológicas nazaríes o pintura de colecciones, en este caso del Museo del Prado, ¿no? Y la cosa ya se dispara a través de las exposiciones universales. En el antiguo y verdadero sentido de una exposición universal, que era aquella en la que se presentaban los grandes logros técnicos, científicos y artísticos de un país al resto de la gente, ¿no? La Conferencia del Futuro de 1900, la exposición del cambio de siglo, ¿no? Con gente tan interesante presente en esa exposición como Julio Verne o H.G. Wells, o la que fue muy importante en España, aparte de la de Sevilla del 28, la réplica de la Exposición Internacional de Barcelona de Arte en España en el Palacio Nacional de Montjuïc. Bien, eso fue, de algún modo, la entrada de la fotografía en su divulgación, de un modo a través, especialmente, de material impreso, con las limitaciones que tenía ese material impreso. Pero al mismo tiempo, la fotografía no solamente es una imagen de la realidad, o es una reproducción, ahora veremos, entraremos un poco más en fondo ahora después en este tema, no es solamente una reproducción de una obra de arte preexistente, ¿no? Sino que además la fotografía empieza a tomar de algún modo carta
carta de arte. Se empieza a pensar, porque además venimos de ese mundo del retrato, etcétera, que la fotografía en sí misma se podía configurar como un soporte artístico, pues como cualquier otro, como un lienzo y óleo, como el grabado o como la partitura musical o la escritura, ¿no? Vaya, hombre. Y en el cambio de siglo, finales del XIX, principios del XX, se crea una escuela que es la del pictorialismo, ¿no? Muy mal traducido este concepto, porque lo seguimos manejando, debería ser el pictórico, no pictorialista, porque es una traducción del inglés, ¿no? De picture, fotografía, y que tiene un gran representante y muy desconocido en España, que es Juan Vilatova. En 1978, esta es la foto de su estudio. Es una tendencia fotográfica que intenta imitar la pintura, construyendo en muchos casos o reconstruyendo, y aquí empezamos a ver determinados contenidos que son muy interesantes, grandes obras de arte pictóricas, mediante la colocación de escenarios, actores, personajes, iluminación, para que de algún modo se pudiera registrar fotográficamente esa imagen que ya es en sí misma digamos, un elemento totalmente fundado y reconocido dentro del mundo del arte. La complejidad empieza ahí, ¿no? Porque cada vez que vamos a tener una fotografía nos vamos a encontrar con un polígono de complejidad en el que está el propio autor de la fotografía, que se enfrenta a una obra de arte, se enfrenta al propio autor de esa obra de arte e incluso se puede enfrentar, como en este caso de la película de Fernando Trueba, a la propia modelo del arte. Y además eso se convierte en un tema permanente, histórico, de esa fotografía que recrea de algún modo la realidad, ¿no? Esto viene de muy antiguo. Por ejemplo, mismo Durero, en uno de sus grabados, nos está enseñando ya una técnica de dibujo en la que él mismo se representa frente a la modelo. O en este cuadro de Picasso, en el que él se registra frente a ella. Cuando yo me enfrento a la reproducción de la escena anterior de la película, a la reproducción del grabado de Durero o a la reproducción del cuadro de Picasso, estoy empezando a intervenir como un tercer o cuarto o quinto elemento en ese complejo mundo de lo que podríamos llamar el objeto de arte, y de algún modo, veremos, lo estoy replicando. La fotografía, para mí, tiene un gran valor que muy pocas veces pensamos en él. Y decir fotografía hoy en día es quedarse corto, en mi opinión. Me parece que es un término muy pobre para la tecnología, los medios, los conceptos que manejamos hoy en día. Es un medio pobre, ¿por qué? Porque yo creo que habría que hablar de imagen. Hoy las cámaras son digitales, las cámaras son capaces de grabar vídeo, el fotógrafo como tal es polivalente y lo mismo fotografía, que construye un audiovisual mediante imágenes, que transforma esas imágenes para ponerlas en una página web, que si tenemos en cuenta lo que es el mundo del diseño configura junto con la imagen, el color, la tipografía, una nueva imagen, que es un todo en sí misma, y por lo tanto se convierte en un elemento que para mí siempre ha sido necesario, es decir, los conceptos de imagen y de imaginación son inseparables. Sin imaginación no podríamos imaginar y por lo tanto tener imágenes. Si no somos capaces de construir imágenes, no somos capaces de imaginar. Y además, esto es muy importante, la imaginación no solamente procede de lo visual. Las imágenes son también sonoras, olfativas, táctiles. De algún modo, la imagen es un complejo compendio de los registros sensoriales que hacemos frente a un objeto o frente a una situación. No entenderíamos nuestra película predilecta sin la música. Sería otra cosa, o sin los diálogos. Y los diálogos o la música por sí mismo no se estarían relatando la historia cinematográfica que hay detrás, ¿no? E incluso, hoy en día, tenemos capacidades tecnológicas como para generar imágenes que no tienen referentes materiales.
cualquier proceso de construcción virtual de imagen en 3 o 2 dimensiones es el desarrollo directo, no ya de la mano y el pigmento y el techo del hombre que está a través de su mano plantando su imaginación, la imagen de su imaginación del bisonte en el techo de Altamira, sino que con el movimiento del ratón o de la tablet, el infógrafo está construyendo imágenes que no han existido jamás, pero que toman presencia física y visual en ese momento. Luego, es un mundo que empieza a complejizarse de un modo muy importante y que exige, por lo tanto, de algún modo, una segunda meditación, un segundo pensamiento sobre su significado y sobre su manejo, ¿no? Dice Barthes en una de sus publicaciones, y pongo aquí la imagen de Rodin, cuando él está observando la fotografía del hermano menor de Napoleón, que lo que le admira no es estar observando al hermano menor de Napoleón, sino que está viendo los ojos que vieron a Napoleón. Es decir, de algún modo, esas imágenes que tienen un precedente de construcción artístico, ya hablaremos también de él, están reflejando todo lo que ven y que además, de algún modo, dentro de este mundo pictorialista, se refleja de un modo complejo, ¿no? En el que yo puedo sumar el dibujo, el sketch del principio, al propio autor, la propia escultura, o la puedo recoger en su fundición configurada definitivamente o en el modelo de arcilla que está dentro del estudio. La fotografía va más allá, por lo tanto, la fotografía es capaz de relatarme historias intrínsecas a la propia obra de arte, desarrollándose sobre ella. Ya no es un objeto en sí mismo, es la reproducción, además, de una historia temporal. Y esto adquiere un nuevo valor. Y esto, por lo tanto, hace que la fotografía adquiera condicionantes de polisemia y de lejanía. Polisemia en el sentido de que puede tener muchos significados, dependiendo del proceso que nosotros hayamos seguido en ese enfrentamiento de objeto con la cámara, o el segundo enfrentamiento, que es muy importante, de fotografía con el receptor de esa información. Porque en el trayecto de la imaginación, yo imagino lo que fotografío, imagino el instante en el que aprieto el disparador y las condiciones que pongo. ¿Para qué? Para entregarle a alguien una imagen que a su vez va a movilizar su capacidad de imaginar y su capacidad de sentir y de entender, dependiendo del modo en el que yo he filtrado, he construido y he producido, incluso industrialmente, o duplicado ad infinitum esa imagen a través de Flickr o de Facebook. Y por lo tanto, aparece el concepto de lejanía, ¿no? Que es el planteamiento un poco de esta historia, ¿no? De algún modo, la obra de arte siempre ha sido susceptible de reproducirse, ¿no? Y siempre la hemos imitado. Es decir, nosotros somos resultado en gran medida, en gran medida, de nuestros anteriores, en todo. Ellos son los que han forjado nuestra base de conocimiento para la construcción de nuestra propia cultura. Nosotros respondemos a esos estímulos que ellos han ido creando, pensando, construyendo, que asumimos y que vamos a transformar hacia el futuro, ¿no? Eso, bueno, se ve de un modo muy claro porque una de las, en mi opinión, cosas más maravillosas que tiene un objeto de arte, una obra de arte, es la capacidad de regeneración de algún modo, ¿no? Veremos ahora, un poco más adelante, a un autor que es fundamental para todo esto, que es Walter Benjamin, ¿no? Que escribe 2 libros que en fotografía son importantes en el año 31 y en el año 36, me parece. El primero es Una breve historia de la fotografía, en la que él hace una reflexión de por qué llegamos a la fotografía, qué hemos perdido en estos prácticamente 80 años transcurridos de historia de la fotografía, desde el siglo XIX hasta mi siglo, cómo preveo el futuro. Y después se plantea un poco más tarde, en el inicio de la Guerra Civil Española,
la posibilidad de la reproductibilidad técnica de la fotografía gracias a todas esas herramientas que crecen, ¿no? Palabra que está muy mal usada, tan mal usada que el RAE no la reconoce. No se puede hablar de reproductibilidad, hay que hablar de reproducción, ¿no? Y la reproducción tiene muchos significados, como podemos ver. Se ha traído un pequeño ejemplo de regeneración, de reproducción, en muchos sentidos. Es decir, una cosa es la reproducción fotográfica de un objeto, bueno, la reproducción que estáis viendo de este grabado que nos ilustra sobre el naufragio, el motín y los sucesos de la balsa de la fragata Medusa, ¿no?, que fue tan comentada en su momento, pero además el concepto mismo de esa obra de arte tiende a autorreproducirse, ¿no? Ese suceso queda totalmente plasmado en la gran pintura fantástica de Géricault, ¿no?, que en un momento él nos va a contar o va a representar qué pasaba allí en aquella balsa, cómo acabaron comiéndose los unos a los otros, cómo eso se relata después en una historia, etcétera, etcétera. Pero posteriormente aparecen otros autores que retoman esa temática, ¿no?, de algún modo, como el cuadro de Peralta, en la que reinterpreta un hecho y de algún modo, el cuadro original, que ya bebía de un grabado ilustrado a través de la historia escrita de dos de los sobrevivientes al hecho, pues a partir de ese momento se introducen elementos de otro tipo, como podéis observar aquí, el bote de pintura o la explosión nuclear del poderío francés. Se sigue reconstruyendo con imágenes en una especie de hiperrealismo, con modelos, como estas fotografías de Philippe Luquet, por ejemplo, ¿no? Es decir, de repente, la propia obra, de algún modo, coge un camino de reproducibilidad en su concepto y va ilustrando a los nuevos autores no solamente el hecho de la reproducción fotográfica de la obra, sino su autorreproducción en gran medida por el tema, por el contenido, por la importancia que puede tener esa obra y su significado. Bueno, y podríamos seguir así días y días, hasta terminar con esta simplificación de la misma, ¿no?, de algún modo. Esta última es de Ballester, de un pintor español. Entonces, la fotografía se convierte claramente en una herramienta de comunicación, porque nos permite acceder a obras que nos son en principio lejanas, ¿no? Nos las transforma, indudablemente, y las dota de otro sentido. Pero al mismo tiempo la fotografía es capaz de convertirse en una herramienta de construcción de la propia obra de arte, en un soporte de esa reconstrucción o de ese neorrelato específico de la obra de arte, ¿no? Entonces, de repente se nos complican las cosas, porque debería entender la obra de arte en sí misma, la puedo entender en su contexto, en la relación que tiene con el público que la observa, la puedo entender como el espacio que genera las esculturas de nuestras rotondas, que darían para una magnífica conferencia también, en algo que a mí me ha interesado siempre mucho también y que en un documental que hice trabajé en cierta medida sobre el Prado, y era que muchas veces nos planteamos cuántas veces hemos mirado a las meninas, ¿no? Poneros en los ojos de las meninas y mirar todos los personajes que han pasado por delante de mí. De hecho, nosotros vemos y nos ven. De algún modo, la obra de arte no deja de ser un espejo en el que nos miramos cuando somos capaces de mirarnos en ello. Y que, como todos los espejos, tienen un sentido mágico, son puertas a otras dimensiones, no reflejan nunca la realidad, porque cuando nos miramos en un espejo pensamos que nos estamos viendo, pero eso que hay ahí detrás no se forma en el espejo, se forma a un séptimo de la distancia a la que yo me encuentro en el espejo, es decir, se forma dentro del espejo. Y ese es el principio más matemático que usa Lewis Carroll para escribir su libro de Alicia en el País de las Maravillas. Y por eso también es la razón en la que todavía en nuestra tradición antigua castellana, cuando alguien fallecía en un domicilio, los espejos se cubrían con un paño para que el alma no se equivocara y se fuera alargando a un sitio en el que no debía.
Al mismo tiempo, hay elementos que acaban constituyéndose en algo sustancial de la propia obra de arte, en ese mirar doble, mío hacia la obra y de la obra hacia mí, que es lo que eso es capaz de construir en mi imaginación, que me va a valer para imaginar, para reconstruir, para pensarme, para verme, para marcar de algún modo un instante temporal en un devenir de mi vida, en el que algo se marcó como un hito a través de un objeto determinado y, por descontado, en algo que es mucho más indescriptible y que la fotografía no alcanza a ver, que es el instante de la emoción que yo denomino, ¿no? Que es el sobrecogimiento que en muy pocas ocasiones uno siente frente a una obra de arte, ¿no? Esa erizarse el vello y ese sentirse ínfimo y mínimo frente a algo que tiene una potencia, un alcance, una dimensión que es capaz de conmoverme a mí cuando no deja de ser un mero objeto inmaterial creado por otro hombre, de algún modo, ¿no? Y eso se ve si somos capaces, además, de hacer un ejercicio que es muy bonito, ¿no? Es dedicarnos no a mirar a las obras, sino a las reacciones de la gente frente a la obra de arte. El lenguaje hablado, el lenguaje gestual, indican mucho. A mí hay un cuadro que siempre me ha fascinado, que es un cuadro de Goya que está en el Prado, muy discreto, que es un perro que se asoma por una valla y que es de los cuadros que mayor impresión e incertidumbre me han causado personalmente, ¿no? Y en el que cuando te quedas allí mirando a la gente, ves que cuando lo ven, le echan una ojeada y se van. Porque es insostenible la mirada de ese perro y la situación sobre la que él se está encontrando de algún modo, ¿no? Hay otras obras de arte, de creación, que van más allá y que de algún modo rechazan la propia presencia humana porque en el momento en que la tengamos estamos interviniendo en la propia obra. Es otro modo de arte, ¿no? Como dice una amiga mía, yo no sé muy bien lo que es una obra de arte, pero ella dice que obra de arte es aquello que decimos que es una obra de arte para empezar a hablar y ya decidiremos, ¿no? Bueno, pues en este caso, obras de este tipo, del mundo de los movimientos de los cinéticos y tal, en los que la propia creación del espacio no invita mucho a entrar, pero que cuando penetras en él, porque no tienes más remedio, estás constituyendo tu parte de ese trayecto, de ese transecto en la gestión temporal de la obra de arte. Y eso es muy importante también porque una obra de arte es la acumulación temporal de los sucesos, de todo eso que hemos visto. Las meninas seguro que han acumulado en sí mismas las emociones de todos los personajes que se han mostrado frente a ellas, ¿no? Lo que pasa es que hoy en día los nuevos conceptos con los que manejamos la comunicación, esa especie de universalización de las miradas, nos permite ver cosas lejanas que nunca soñaríamos ver. Yo ha habido en mi vida obras que pensé que ni existían, porque lo que había visto era un mal dibujo en una publicación y de repente vas a una exposición o a un museo y está allí presente, tal como es, en su realidad y en su presencia, ¿no? El problema es que ahora, a veces, para comprender los sucesos de arte, no tenemos necesidad de una presencia física. Y eso yo, en mi opinión, creo que es una pérdida muy importante. Podemos reconocer la obra, podemos estudiarla, podemos tenerla en cuenta de algún modo, pero se nos está de algún modo limitando la capacidad de la emoción y la capacidad de que la obra nos observe también a nosotros. Bueno, Walter Benjamin es un poco el padre de todas estas historias. Yo hacía muchos años que no lo leía, de algún modo, y es el personaje que se planteaba esos dos libros que yo os decía. Judío, intenta salir de la Alemania nazi, intenta pasar la frontera española en plena guerra, Segunda Guerra Mundial, le falta un permiso y acaba desesperado suicidándose. Pero es un personaje que ha escrito mucho sobre el conocimiento y el significado de la fotografía y de la obra de arte, y sigue siendo fundamental. Yo creo que tiene razón en casi todo lo que dice. Os recomiendo especialmente a los alumnos la lectura de estos dos artículos que os he mencionado, estos dos pequeños libritos, son muy cortos. Sigue teniendo toda la razón,
pero todavía no hemos respondido a ninguna de sus preguntas, ¿no? Él se basa además en algo que es consustancial al ser humano, ¿no? Que siempre rechazamos lo más moderno. Yo mismo rechazo en gran medida y no hago otra cosa el mundo digital, ¿no? Pero por una añoranza probablemente del pasado, por una capacidad de construcción de las imágenes, o tal vez porque estamos perdiendo una parte que creo que es fundamental en mi oficio, que es la parte del amanuense, de la persona que toca las cosas, que se mancha con los líquidos, que dehuelen las manos, que maneja la luz de la ampliadora haciendo sombras y tapando para realzar un cielo o blanquear un rostro. Y todo eso se ha perdido ahora porque ahora todo, la fotografía, la investigación, todo se hace con un ratón y un movimiento que lo máximo que llega a conseguir es crearnos aquí un problema de codo y de tendones, ¿no? Esa pérdida del contacto del autor con la obra, buena o mala, no importa, pero yo me pregunto siempre qué es mejor, ¿no? Una obra mediocre en la que está todavía ahí el ADN, el sudor del autor, o una obra tan sofisticada que se ha transferido, se ha construido, se ha mediatizado y se ha comunicado a través de una fibra óptica en forma de una luz purísima y a una frecuencia determinada. Hay un movimiento que todos conocéis que es el futurismo, con su manifiesto de 1909, que de algún modo plantea esto, y yo creo que, desde mi punto de vista y desde mi experiencia, estamos en una especie de neofuturismo permanente en la actualidad, sobre todo con las generaciones jóvenes, ¿no? Es un movimiento que plantea el arte desde la técnica, desde la máquina, herramienta, desde la solución físico-química de casi todo, un movimiento sobre la naturaleza y que además en su momento tuvo ciertas connotaciones del mundo del fascismo, ¿no? En definitiva, hoy en día se construye, hoy en día no, en el 1909, Walter Benjamin construye parte de su relato a partir de la frase Fiat ars pereat mundus, ¿no? En ese sentido, lo que nos está contando es que un poco lo que era el sentido político de ese nuevo arte, en el de construir el arte, pero que frente a un mundo que va a aparecer. Él es muy interesante, es una cosa de la que muy pocas veces se habla, yo creo, por lo menos en mi mundo, el mundo universitario, y en otros lo desconozco, es sobre el contenido político de nuestra obra de arte, en contraposición de los grandes fenómenos políticos históricos, de la sociedad de consumo mercantil en la que nos encontramos, y los significados y el peso que eso puede tener sobre nuestro propio ejercicio, ¿no? Muchas veces desde un punto de vista inconsciente, ¿no? Y eso además se ilustra de un modo muy claro como un elemento, digamos, central en el mundo de la guerra. Es curioso, pero todo esto que estamos usando hoy en día, el sensor de esta cámara digital, el software que usamos, los ordenadores, parte de Internet, eso que llamamos nuevas tecnologías y que no lo son, que son tecnologías maduras, se han desarrollado y se han fundamentado dentro del mundo bélico. Estos sensores digitales del CCD no es algo novedoso. Los CCD se conocen desde 1946 y desde el año 42, el CMOS, y han estado en manos de uso militar. Dentro también probablemente de ese futurismo, y que cuando ya no son rentables porque los tenemos superados y ahora hay otro tipo de sensores mucho más eficientes, etcétera, etcétera, se nos ponen en las manos del comercio, en las manos de la industria, para que proliferen, para que nos los vendan, son fácilmente reproducibles además mediante estampación para su fabricación y para su consumo, ¿no? En definitiva, también aquí sucedía una cosa, y era que, de algún modo, esa fotografía que intentaba, mediante una réplica permanente, esa capacidad de reproducción técnica de miles de copias, de miles de libros, de miles de comunicados, el propio cine, con sus copias por todos los cines de Europa, era que eso llegara a la mayor cantidad posible de gente, a las masas, ¿no? Y entonces aparecen preguntas que nos hacemos los fotógrafos de hoy en día, los hago yo con mis alumnos en gran medida, y es, me pregunto, ¿qué función tengo yo hoy en día como fotógrafo?
si todo el mundo hace fotos? En este país, en este momento, hay más cámaras fotográficas que habitantes, pero muchas más. Y todo el mundo usa la fotografía como una herramienta de documentación, ¿no? No se escribe a veces. Fotografía es un objeto, una etiqueta, un objeto en la tienda. Fotografías un documento y envías un PDF. Fotografiamos la obra de arte, fotografiamos la diapositiva que tengo detrás en la conferencia. De algún modo se ha conseguido el sueño del señor Kodak, ¿no? Que cuando lanza su Kodak Blomy en los años 80 del siglo XIX, él lo que buscaba era democratizar la fotografía. Que por $1 tú comprabas una cámara capaz de hacer 100 fotos y te devolvían 100 fotos positivadas. Bueno, eso lo hemos conseguido. Todo el mundo es susceptible de hacer buenas fotos hoy en día. Ya no es necesario un intermediario, un medium, un mago, que era un técnico como yo hace 20 años, que dominaba una cierta técnica y era capaz de obtener buenas imágenes en situaciones que los demás no eran capaces. Entonces mi pensamiento es ahí, ¿qué tenemos que hacer si todo el mundo ya sabe escribir? Todo el mundo es capaz de hacer fotos, todo el mundo es capaz de reproducir una obra de arte. E incluso todo el mundo es capaz de, con la cámara como herramienta, construir una obra de arte. Bien, bueno, me ha costado tiempo reflexionar sobre ello, pero he llegado a la conclusión de que no es lo mismo escribir que ser escritor. Y la posición de un fotógrafo hoy en día es la de ser un escritor. Tenemos que ser capaces de, con nuestras imágenes, construir ensayos, novelas, cuentos, hacer humor, redondear de algún modo, profundizándolo, dotándolo de una estructura compleja, de una sintaxis específica que de algún modo libere y nos separe del resto de la gente que sabe escribir. El problema es complejísimo. Por ejemplo, las decisiones de Malraux a la hora de publicar, ¿no? Lo que es la edición. Millares y millares de fotografías que en su época eran muchas. Un fotógrafo del siglo XIX en toda su historia laboral a lo mejor realizaba 2.200, 2.300, 2.500 fotografías. Yo en cada campaña de Egipto de 45 días vengo con 8.000. Y yo soy parco disparando. Muy parco disparando. Eso nos lleva además a otras reflexiones. Y es que en este momento somos incapaces de comprender el mundo de imágenes que nos rodea. No podemos acceder a ello. Es tan inmenso, tan disímil y tan complejo que yo a veces no reconozco mis propias imágenes una vez que están en otros soportes fuera de mi alcance. Y por otro lado, un elemento que empieza a ser fundamental y es el reconocimiento de nuestra tradición iconográfica, cultural, porque es la base sobre la que vamos a ser capaces de construir esa sintaxis de la que yo hablaba antes, ¿no? De algún modo, al final, tenemos que elegir y tenemos que encontrar un camino y construirlo para desarrollar nuestro proceso tanto de reproducción como de reconstrucción, frente a imágenes únicas que emocionan. Las 2 veces que yo he fotografiado y he tenido en mis manos cargando con ella Dama del Che han sido probablemente 2 momentos únicos en mi vida. Y es cuando uno siente lo que también Walter Benjamin llama el aura de la imagen, ¿no? Es algo que no se puede trascender en la imagen fotográfica. El aquí y el ahora, la presencia, eso es lo auténtico. Una reproducción de una obra de arte no es en sí misma una obra de arte. Es una fotografía. Incluso nuestra ley de patrimonio reconoce que toda la documentación generada sobre un objeto de bien de interés cultural es a su vez un bien de interés cultural. Pero eso no deja de ser un problema administrativo, ¿no? Lo importante es esa originalidad y esa unicidad en muchas ocasiones. Única. Incluso unicidad en su serie, ¿no? La serie numerada de un grabado, porque no es el mismo el de la primera plancha que el de la última. La serie numerada de una escultura de fundición o las series de dibujos que, aunque puedan parecer iguales, jamás lo son. Cada uno es diferente de su precedente, ¿no? Por lo tanto, además,
yo tengo que reconocer en una obra de arte el paso del tiempo, la pátina, que se llama en arqueología o en restauración, ¿no? Es decir, una auténtica obra de arte acumula sobre sí misma esas miradas y esa historia. Acumula los sucesos de destrucción o de reconstrucción, de restauración, los sucesos de su cambio de posición en todos esos espacios que veíamos antes como referentes. Las esculturas se trasladan de plaza. Colón, en Madrid, ha girado 5 o 6 veces, que yo recuerde, que lo ha vivido, de posición. Y ya no sé si está mirando para América o está mirando para Tombuctú. Pero además, hay una parte de la obra de arte que solamente es susceptible de ser capturada fotográficamente, ¿no? Que son las obras de acción humana, el teatro, la ejecución musical, el land art, del que no quedaría nada en un momento determinado. La fotografía se convierte en un elemento de construcción de la memoria de ese hecho en gran medida. Cuando hablo de fotografía me refiero a la imagen, es decir, en este caso estamos viendo de una ópera de Aracil, una ópera Julieta en la cripta, ¿no? Pero el vídeo de la acción, del hecho concreto, completo, me está poniendo en una situación de ser en sí misma, si no la obra, sí la representación de esa obra. Y eso hace que yo intente buscar de nuevo y cada vez que quiero reproducir algo la autenticidad, es decir, encontrarme con ese aura de la imagen, el aquí y el ahora, la presencia física, no la lejanía, de algún modo. Y esto también es muy interesante porque el aura, que es un concepto absolutamente absurdo, en mi opinión, como otras tantas cosas, cuando la gente usa la palabra energía y se usan este tipo de palabras que son muy difusas, ¿no? Con todo el respeto, me parece que el aura tiene más que ver con esto, que es la manifestación de la propia lejanía en la que se encuentran las cosas, por cercano que pueda estar eso, frente a esa emoción, ¿no? Nos emocionamos porque las cosas no nos son tan cercanas, porque nos superan, porque solamente por su escala se distancian de nosotros. Y eso se relaciona pues con la obra de André Breton de los campos magnéticos, en las que él no habla de aura, pero sí habla de esa interacción que hay en lo vivido, en lo creado, entre lo escrito y el lector, entre la música y el que lo oye, etcétera, etcétera. Y coincide prácticamente en el tiempo con la invención por parte de Simon Kierkegaard de la fotografía Kierkegaard, que de algún modo excita y hace visible eso que denominamos aura, ¿no? Aura que de algún modo ya tenía presente el hombre primitivo cuando plasmaba la imagen de su mano en una cueva en Montecastillo o en las cuevas de las manos pintadas en Argentina. Aura que queda registrada de algún modo, de un modo físico, deteniendo el instante del tiempo en las fotografías de Halsman cuando está trabajando sobre los movimientos del surrealismo y representando a personajes como Dalí en este caso, ¿no? Una fotografía que a mí siempre me pareció fantástica, en ocasiones no tanto por la fotografía, sino por la dificultad de volver a coger los gatos en el estudio para volverlos a lanzar la siguiente vez. Y eso nos lleva además a la complejidad de la realidad, tal como es y tal como yo la percibo, a ciertos elementos vitales, conceptuales, intelectuales, como podían ser el futurismo, el surrealismo o cualquiera de los sismos existentes que de algún modo me marcan el espacio y el camino de acercamiento a esa realidad, y al mismo tiempo la técnica con la que yo debo plasmarla, y me llevan dentro del movimiento del surrealismo a algo que a mí siempre me ha fascinado en los últimos tiempos también, y que era esa escritura automática del surrealismo, esos objetos encontrados, los objets trouvés. Yo hoy lo confundo con lo que llamaríamos la mirada automática, que de algún modo no se para a describir ni a entender, y al disparador automático, en la que la gente realiza miles de fotografías sin ningún pensamiento de construcción, para luego editar y elegir en una gran medida. A su vez, la técnica nos permite acceder a realidades que están en la propia obra, pero que nosotros no podemos percibir. Yo os he traído aquí un ejemplo de un cuadro que fotografié hace muchos años, quemado, carbonizado totalmente, pero que mediante el simple uso de una técnica fotográfica puedo observar con claridad. Pero esto sucede aquí y sucede
en la profundidad de cualquier obra de arte, es decir, y ahí se plantean cosas muy interesantes, es decir, lo que yo estoy viendo en la superficie del cuadro es lo que hay y me pierdo los arrepentimientos del pintor, las capas subyacentes, las correcciones del modelo, los repintados. ¿Hasta qué punto esto está retocado por otras manos en un momento determinado? De repente la obra se me abre biológicamente de algún modo mediante la tecnología y empiezo a apreciar determinados hechos que no estaban ahí. Hechos que además yo puedo relacionar con instantes, como por ejemplo este momento de Picasso retocando, dando los últimos toques al Guernica el mismo día que se trasladó al pabellón Universal, ¿no?, para la exposición. Y eso me pone de nuevo frente a la tesitura del fotógrafo como creador de la imagen, como reautor de las imágenes o como recreador de ese contenido. Yo puedo optar por ciertos caminos. Mi trabajo consiste en reproducir, crear, recrear o ser reautor, ¿no? A veces esa recreación, por ejemplo, en un trabajo que hice hace años sobre las meninas, podemos entrar a ver cosas que de entrada nos costaría un buen tiempo de observación, de percepción y de conocimiento del cuadro para llegar a estas interioridades, a este detalle básico y mínimo de la pincelada. El Prado, por ejemplo, ahora ha subido imágenes de altísima resolución, lo que llamamos las gigaimágenes, de muchas pinturas, en las que podemos apreciar hasta la vuelta del envés del gesto de la pincelada. Y eso nos permite adentrarnos en otro tipo de conceptos y aprender a ver la pintura de otro modo, ¿no? Como por ejemplo la paleta de Velázquez en ese cuadro, con una cercanía y con una capacidad de ver que nunca soñamos. Las obras, al final, para lo único que valen, en mi opinión, para lo único y lo importante que tienen, es que son para los demás. Yo creo que la actividad de un artista es, en general, del mundo de la pintura, la música o la literatura, es probablemente una de las acciones más generosas del hombre, ¿no? Porque consiste en darle a los demás nuestro pensamiento. Y normalmente un artista da un pensamiento que es diferente, un pensamiento que va más allá de la propia realidad cotidiana de lo que somos. ¿Cuántas veces a mí me pasa muchísimo, leyendo algo, leyendo a alguien, mirando algo, de repente descubro cosas a las que llevo dando vueltas toda mi vida y que nunca había sido capaz de conceptualizar en una frase tan acertada, tan justa y tan adecuada, o en ver una luz en la que yo me considero además un observador absolutamente dedicado y entregado a la observación de la luz, y de repente descubro luces que jamás soñé que podría haber resueltas de un modo o de otro, ¿no? Nos lleva, como en este caso, a la reconstrucción, reinterpretación o reinauguración de esas imágenes, en este caso la que yo hice para el libro de Jesús Mateo, es decir, yo cojo sus fragmentos de obra con otros fragmentos y de algún modo reorganizo mi propio icono. Y aquí está Jesús Mateo, pero también estoy yo. Y también están un montón de situaciones, de objetos, de lugares que dotan de otro sentido a lo que yo puedo imaginar del significado de la obra, de las pinturas de Alarcón, y de lo que pueda significar incluso, no mi obra, porque yo no me considero un artista, pero sí mi trabajo sobre la imagen. Esa observación sosegada que nos permite además algo que es muy interesante, como decía antes, que era observar al observador frente a la obra, o reconstruir de un modo radical esa obra, dotándola de una variación en el tiempo. Muy poca gente, muy pocos fotógrafos se dan cuenta de que cuando fotografiamos estamos trabajando con el tiempo. No hay actividad humana que se acerque más a la teoría de la relatividad de Einstein, de la cual ayer se celebró el centenario, que la fotografía. Nosotros trabajamos sobre el instante y somos capaces de paralizar el tiempo, de relativizarlo, de parar la velocidad de la luz, que va a 300.000 kilómetros por segundo, de construir algo que va a permanecer, o de construir algo que en realidad, aunque lo grabemos a 25 imágenes por segundo, es el relato temporal de lo que está sucediendo en esta sala, con el tiempo medido tal como entendemos el tiempo en nuestro universo.
Pero al final, vuelvo a reclamar desde aquí, dentro de esa reproducción de la obra de arte en todas sus facetas, la presencia física del autor o del observador. De tal modo que esa reproducción, recreación, reconstrucción, deconstrucción, transición, copia o facsímil, valga verdaderamente para comunicarnos algo. A lo mejor, en mi fotografía, sin lugar a dudas, se pierde la emoción de la presencia. Pero yo espero que a través de las fotografías que yo realice, la gente pueda adquirir al menos la necesidad de ir a gozar de la emoción, de la presencia de esas imágenes frente a la propia obra. Muchas gracias. Muchas gracias, José, por esta brillante ilustración, por este discurso. Yo creo que podemos tener tiempo para 2 o 3 preguntas. Que sean fáciles, si hay preguntas. Sí, por favor. Así que si os animáis a preguntar a José. Esto es buena señal. No habéis entendido nada. Mientras se lo piensan, yo puedo hacer un poco de tiempo. A mí has comentado algo que me ha resultado particularmente interesante porque es algo que aparece frecuentemente en nuestras conversaciones con los alumnos, que es el fotógrafo como un director de cine que hace una película en un solo fotograma, ¿no? Sí. En el que tiene que suceder pues ese inicio, nudo y desenlace, en el que tiene que fotografiarse no solo lo visible con los ojos, sino con los otros sentidos y sobre todo lo emocional, ¿no? Entonces a mí me gustaría que desde esa visión de ese tipo de fotógrafo pudieras hacer un breve comentario a estos chicos jóvenes estudiantes de Bellas Artes, quizá alguno futuro fotógrafo. ¿Cómo se forma esa mirada? Fíjate qué pregunta tiene. No, bueno, yo en mis clases mantengo siempre una cosa. Yo no puedo enseñar a iluminar. Y yo sé un montón de iluminación y de luz. Y yo no puedo enseñar a mirar. Yo creo que un maestro lo que tiene que saber hacer, y esa es mi opinión, es abrir puertas y encaminar a la gente para que aprenda a mirar. Es decir, yo creo que todas las luces, por ejemplo, existen en la naturaleza. Pero si yo no las he experimentado, nunca las voy a poder reproducir y ni siquiera entender. Todos los gestos existen en los seres humanos, pero si yo nunca me he parado a observar verdaderamente el rostro de los retratados, no he dado un tiempo y no he establecido una comunicación, de algún modo intentando descubrir ese aura, ¿no?, de la lejanía, frente a la lejanía de ese comportamiento, de ese entendimiento. No podríamos hablar del retrato. El retrato es la conjunción de un montón de cosas. El retrato no es algo sencillo, no solamente es la presencia física del rostro de la gente, sino la presencia moral de esa persona, su actitud, atravesada por lo que es la construcción fotogénica del autor, ¿no? En una sola fotografía, y este es uno de los problemas, por eso hay una trascendencia hacia el mundo audiovisual, a veces es muy difícil conseguir eso. Y entonces, haciendo el símil que os decía antes, una buena fotografía no debería ser nada más ni nada menos que un buen haiku. Es decir, un pequeño poema escrito con una gran simplicidad que exprese de un modo muy profundo lo que se quiere relatar y además de un modo, y esto es muy importante, que sea legible. Habría mucho que hablar, esta mañana hablaba con mis alumnos del máster, sobre el fenómeno de las fotografías que se están manejando frente al fenómeno terrorista. Y muy poca gente se ha puesto a pensar en esas fotografías que son tan importantes para la difusión de ciertas formas de terrorismo. Nadie se ha puesto a pensar que en general el universo musulmán es un universo conjunto de millones, de 2.000 y pico millones de personas, que ha estado ausente de la imagen prácticamente hasta hace 25 o 30 años.
Yo todavía recuerdo viajes a Marruecos, a África, a Túnez o a Jordania, Israel, en aquel entonces, hace 40 años, en los que no podías fotografiar a la gente, porque es que era una auténtica transgresión frente a la representación de la figura humana. Pensaban además que estaba robándoles el alma de algún modo, ¿no? Y eran radicalmente opuestos a la creación de una imagen. Y de repente estos manejan el teléfono móvil, construyen audiovisuales con un impacto brutal, por su brutalidad, pero por su buena construcción audiovisual frente a la más media y las publican. ¿Y por qué es eso así? Bueno, pues en gran medida porque de repente es tal el impacto que supone el reconocimiento de la imagen por parte de una gran cantidad de personas que las miran, las analizan de un modo diferente a como lo hacemos nosotros. La imagen es impactante para ellos porque nunca la han tenido. Tiene un contenido de novedad y de transgresión, además, que es muy importante y entonces la dota de unos valores diferenciales, por ejemplo, en ese sentido. Y eso lleva, por ejemplo, a que en muy poco tiempo pues, han aparecido excelentes pintores procedentes del mundo musulmán, han aparecido grandes fotógrafos y están demostrándonos a diario con las redes sociales, a través de los autorretratos o a través de ese tipo de rodajes, su capacidad para construir imágenes. Han llegado en un momento floreciente de la técnica fotográfica porque no les exigía conocimientos previos técnicos, pero han sabido aprovechar muy bien el significado de esas imágenes y a construirlos de ese modo. ¿Cómo lo han hecho? Observando, con sus herramientas y con su capacidad de observación temporal, que es infinitamente superior a la nuestra. Su paciencia en la mirada, en el modo de ver. Yo he viajado y me he encontrado un hombre sentado a la sombra de una roca en el desierto y 3 días después, cuando pasó, seguía allí, porque estaba esperando que viniera a recogerle su primo. Esa paciencia frente a las cosas, frente a la observación de la naturaleza, cambiante, en la luz, en el tiempo, no la tenemos. Y eso hace que puedan profundizar muchísimo más en ese conocimiento. Y lo han puesto, lo han aplicado, ¿no? Entonces, la recomendación es esa, aprender a mirar la luz, aprender a mirar los rostros, sentaros y disfrutar los objetos, cogeros el bocadillo y el Walkman, o como se llame ahora lo de la música, antes de que salga el sol y sentaros en un parque frente a la ciudad de Cuenca y quedaros todo el día observando qué pasa en ese encuentro entre esa luz variable que sale por el oeste todos los días y se pone por el oeste mientras no se demuestre lo contrario, y qué sucede con la ciudad. La ciudad cambia, crece, se aleja, se pone azulada o dorada y está viva. ¿Está viva por qué? Porque se mueve, no, porque la luz la está moviendo. Esa percepción de la luz, ese analizar ese reflejo del parabrisas del coche que va subiendo la cuesta y que nos deslumbra, y tener la capacidad para entender qué ha sucedido, esa salida a la naturaleza para poder observar incluso el rayo verde, ¿no? Esa cosa tan mágica que es un fenómeno luminoso del sol bajo ciertas condiciones en los amaneceres y los atardeceres, que yo he visto 1 o 2 veces en mi vida, me parece, ¿no? El aprender a disfrutar de ese paisaje, pero de un modo serenamente y sin la cámara atornillada en el ojo. Para aprender a fotografiar hay que saber 2 cosas. Mirar y, en mi opinión, ser capaz de conceptualizar esas miradas ¿cómo? Escribiendo. La literatura y la fotografía, para mí, yo cada vez la veo más unida, ¿no? Es decir, las mejores películas son las de los directores que han escrito su guión. Los fotógrafos a los que yo admiro son aquellos que son capaces de escribir sobre sus imágenes. Las grandes obras no se hacen sin un guión. Aprender a construir un lenguaje, los que estáis en el mundo del arte, con el que me podéis hablar de la luz. A la luz, que es ese objeto inmaterial, volátil, etéreo, que solamente se puede crear o destruir en las lámparas dando un interruptor, ¿no? Pero que no puedo coger, aunque yo haga así, que no puedo guardar en una botella, y que me permite ver, pero que yo no la veo. Tengo que dotarla de adjetivos, de sustantivos, de palabras que me valgan para describirla. ¿Cómo? Si no la veo y no la toco, a través del efecto que producen en la materia, en las sombras, en ese encuentro, ¿no? La luz dura de la sombra dura, la luz intensa. Pero si yo no desarrollo un lenguaje, no puedo desarrollar una materia que es mágica.
que no tiene nada más que una palabra para definirla en castellano, o en inglés o en francés, o luz, lumière, light, ¿no? No hay otro concepto que me defina la palabra luz. Un concepto tan etéreo, tan perdido, tan difícil de comprender en ocasiones, que cuando ya no sé qué decir, porque no sé qué decir, te miro y te digo, eres la luz de mis ojos. ¿Vale? Entonces, eso exige la construcción de un lenguaje. Y un lenguaje con el que podamos hablar con los demás, que podamos escribir y que nos permita de algún modo conceptualizar esas luces que hemos ido apreciando a lo largo de nuestra existencia. Y eso es un camino propio, que no se puede enseñar, que hay que experimentar. Por lo tanto, chicos, chicas, experimentar. Ante todo, le voy a decir que su conferencia me ha encantado. Muchas gracias. Y me ha inspirado para decir algo. Muy bien. Le quería plantear que, en mi opinión, cuando nosotros contemplamos una obra de arte, que puede ser una pintura, el bellísimo mural de Alarcón, una fotografía, inclusive, sí, cuando nosotros hacemos la lectura de un poema, cada vez que vemos o leemos, no es la misma obra de arte. No. Porque el que observa pasa a ser coautor. Exacto. Entonces, esa parte que usted dijo habló de cuando nos miramos en un espejo, déjeme decirle que lamento no haberlo grabado, porque es excelente. Eso nos da a todos un margen para la creación increíble, porque es verdad, nos contemplamos en la obra de arte, pero a la vez esa obra de arte nos observa. Está observando a nosotros. Y bueno, muchas gracias. No, nada. Es así, vamos, es... Todo esto, yo soy muy empirista, además, es decir, estas cosas que cuento nacen de la necesidad de explicarme yo las cosas en gran medida, ¿no? Y también de ese ejercicio de mirar al que yo me obligo muchas veces, ¿no? De sentarme y mirar. Sentarte delante del cuadro, y aunque ya en los museos es prácticamente imposible porque no hay una silla y las multitudes te empujan porque solamente hay un recorrido, ¿no? Como el del selfie que decía, de yo he estado en el Prado, he estado en el Thyssen, he estado en Reina Sofía y ya me he ido a Toledo y luego mañana iré a Cuenca, pero he visto España, ¿no? Bueno, pues eso hay que evitarlo. Tenemos que buscar el tiempo de la reflexión y el tiempo de la mirada. Y eso es lo que da el auténtico aprendizaje. Y además eso va a convertirse, aparte de en un excelente lentivo para muchos de los males que nos apenan y nos aquejan, se va a convertir en un excelente ejercicio de aprendizaje para la vida e incluso para nuestro contacto y nuestro comportamiento con el resto de los seres humanos, cosa cada vez más difícil, por lo menos llegando a ciertas edades. Buenas tardes, José. Buenas tardes. Vamos a ver, yo quería preguntarte una cuestión que a mí siempre me ha tenido pensativo referente al séptimo arte, porque bueno, está también muy relacionado con él a través de los hermanos Prueba. Sí. Y quería saber de qué forma un director de fotografía en una filmación plasma su trabajo una vez que eso ya es imágenes, digamos, secuenciales, y qué forma trabaja con el director de la película para que las imágenes que quiere que se plasmen, esa atmósfera se consiga entrar y nosotros verla luego en la película. ¿Queda un poco técnica la pregunta? No, es una pregunta muy interesante porque además detrás hay mucha filosofía de trabajo, ¿no? Habría que diferenciar, en mi opinión, lo que son las grandes producciones, el cine industrial, de lo que es el cine de autor. Pero en general, el proceso perdón la redundancia, el proceso en general suele ser igual siempre, ¿no? Es decir, el cine, al igual que tantas cosas que realizamos, no deja de ser una historia para contar. Es eso, más o menos épica, más o menos científica, más o menos agradable o desagradable. Y es una historia para relatar. Y esa historia se tiene que imaginar. O bien desde la imaginación pura, porque yo recreo todos los elementos de esa historia, o bien porque yo adapto otra historia que me ha impactado. ¿Vale? De quien sea, desde Primo Levi a, no sé, a Borges, ¿no? Y la transformo. Y hay un proceso de escritura de guión, de escritura con mayúsculas, en las que el propio director, que es, en mi opinión, lo perfecto,
y si no, el director, junto con algún guionista especializado, configura el relato. Ese relato se pasa al director de fotografía, que lo estudia, lo lee, lo acepta y lo discute con el director. Porque fijaros, nosotros cuando leemos estamos construyendo imágenes, estamos poniendo cara a los personajes, estamos poniendo cara a las situaciones, a la localización, al hecho. Y la visión mía de Rayuela o de la tía Julia y el escribidor no es igual que la tuya, aunque podamos estar de acuerdo en la historia. Y entonces ahí viene un compromiso, una puesta en común de acuerdo, porque empieza a convertirse a partir de ese momento en una obra coral, aunque el director se la cabeza, en la que se deciden ambientes de luz. Pero además con ese lenguaje, y se construye un guión de iluminación. No diciendo, voy a poner un foco halógeno de 3000, no. Se hace un estadillo en el que tú vas describiendo la iluminación por los personajes dentro de tal. Y eso es lo que después, como trabajo de luminotecnia y con una decisión personal ya creativa del director de fotografía, los eléctricos construyen a través de producción. Producción sabe que para las secuencias que tenemos que rodar mañana, no sé dónde, a las 4 de la mañana los eléctricos tienen que poner las disposiciones de la luz en el set de este modo, tienen que ser estas lámparas, no sé qué, para que cuando llegue el director de fotografía haga un mero ajuste, una prueba de cámara, el director compruebe que estamos hablando de lo que habíamos acordado y a partir de hoy se da motor, acción. Ese es el proceso básicamente. ¿Qué queda ahí? Bueno, cada uno está poniendo en eso su capacidad de imaginación, en definitiva, su carácter como creador, que es lo que nosotros demostramos. Es decir, lo que me diferencia a mí de otros fotógrafos y a otros de mí no es la técnica, probablemente, ni la cámara, ni estas cosas, sino mi capacidad para expresar la imagen. Y eso forma parte de mi carácter, del modo en el que yo veo la realidad, del modo en el que yo intervengo en esa realidad para contarla a los demás. Y ese es el proceso básicamente, no hay otro, no hay otro. El resto sería dejarlo demasiado al azar. Hay otro tipo de producciones en que las cosas son, digamos que mucho más perentorias, lo que puede ser el mundo del documental o del reportaje, ¿no? En el que las situaciones hay que aprovecharlas con la luz existente, el existing light del hecho, respetando determinado tipo de condicionantes, etcétera. Pero en general en una obra de ficción, una obra construida, una obra de autor, todo eso se trabaja desde un punto de vista y da muchos problemas, te lo puedo asegurar. Las veces que yo he trabajado, por ejemplo, con David Trueba para su película de Madrid 1987, fue una semana de discusión, pero discusión a través del lenguaje que tienes que dominar, porque tienes que estar hablándole al director y él tiene que estar viendo la luz de la que tú le hablas, porque no puedes decir, espérate que te la monto en un momento, porque no es factible. Entonces, ese es el proceso, no hay otro. No hay otro. A ver. Yo quería hacer una pregunta. Era si no cree que hay una falta de cultura del estudio de la imagen. Lo mismo que se estudian las obras de literatura, bueno, tenemos una cultura del me gusta, que es lo que hablábamos. Sí. Pero no hay una cultura de decir, ¿por qué me gusta? Porque, mira, yo creo que la fotografía todavía no se ha integrado dentro de las bellas artes, ¿no? Desde el punto de vista del estudio, sobre todo en muchos casos en las facultades, cuando se va a estudiar nuestro mundo más cercano, ¿no? Ese mundo que viene pues, a partir del siglo XIX a nuestros días, con todos los movimientos pictóricos, escultóricos, artísticos en general. Pero además pasa una cosa, y es que no solamente habría que estudiarlo ahí, en mi opinión, porque a veces, dentro de la asignatura, yo no sé si existe, de sociales, de los chavales, en los que le hablamos de nuestra evolución política o de nuestra evolución social, la fotografía sigue siendo no un documento sobre el que hablar, sino una ilustración que acompaña un texto. Y es una gran diferencia, es decir, en el momento en el que yo, por ejemplo, pudiera discutir en clase de mis alumnos de sociales pues una fotografía de Bernardo o de quien sea del 23F,
Podría estar hablando sobre un suceso fundamental en la historia contemporánea española. Y al mismo tiempo hablaría de la fotografía y estaría hablando de la importancia que puede tener la información veraz, documentada, de un hecho tan importante en la política como fue aquel, ¿no? Al mismo tiempo yo estaría enseñando a los chavales a leer imágenes, a que en un momento determinado ellos sepan diferenciar y saber cuánto contenido de verdad tiene una imagen. Tendrían que saber hasta dónde una fotografía tiene un contenido altamente simbólico o su contenido epistemológico es superior. O cómo se nivelan esas dos cosas. Estos días lo estamos viendo con las fotografías que están publicando la prensa en relación con los atentados de París. ¿Qué estamos viendo? Frente a un atentado del que no nos han montado ninguna desgracia, no hay sangre, la destrucción es una destrucción limpia, la de la famosa casa, aparece continuamente gente armada hasta los dientes con chalecos antibalas. Eso es una fotografía netamente simbólica y muy poco epistemológica. Es decir, nadie me está contando una historia a través de las imágenes verdaderas para que yo pueda comprender el suceso. Me están mostrando lo que la corrección política exige en estos momentos, que es un Estado fuerte, que me está poniendo medios para defenderme, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, ese tipo de lectura te permite cosas que son muy interesantes. Yo leo muy poco árabe, apenas nada, y lo hablo fatal, pero cuando yo voy a trabajar a Egipto, yo ojeo los periódicos, porque yo soy capaz de leer en las imágenes, si alguien me dice este político es de izquierdas, o este es de los hermanos, o este no sé qué, comprender cierta realidad a través de mi capacidad de observar imágenes. Porque estoy evaluando los contenidos. Sé cuánto puede haber de verdad o no. Por ejemplo, sé qué cercanía puede haber ahí, o puedo empezar a diferenciar hasta qué punto determinadas fotos de determinados fotógrafos tienen una componente esteticista superior a su componente de contenido simbólico o epistemológico, ¿no? Porque eso es muy interesante. Es decir, cómo esa obra se ha construido con diferentes materiales para expresar al observador lo que quiere el autor expresar al observador, que puede ser simplemente te voy a vender cosas bonitas para que yo gane mucho dinero a través de mi agencia. Caso Sebastián Salgado, en mi opinión, ¿no? Es la estética pura por la estética pura frente a la desgracia, la explotación, etcétera, etcétera. Y en cambio luego no nos fijamos en profundidad en imágenes de situaciones similares realizadas por fotógrafos anodinos con una dosis menor de estética, pero que contienen mucho más contenido. La gente que está dando 3 meses de su vida para ayudar mediante la fotografía a la ONG que está trabajando contra el ébola, o la ONG que está ayudando a los refugiados sirios, y que aparece luego en un anuncio de la Cruz Roja con una foto de colores con una niña negrita con cara de triste. Es muy interesante porque ha habido una exalumna mía, que es una excelente profesora, que se ha dedicado en los últimos tiempos a trabajar sobre los contenidos de las imágenes. Hizo un primer trabajo fantástico, no sé si recordáis, hace unos meses, un anuncio de una óptica que anunciaba la venta de gafas con unas chicas estupendas en ropa interior. Y entonces, bueno, yo cuando lo vi, pues como cada vez entiendo menos la publicidad, decía, no entiendo qué relación hay entre unas modelos estupendas en ropa interior entrando en una óptica. ¿Esta qué hizo? Se reunió con un montón de amigas, se pusieron en ropa interior y empezaron a entrar en todas las ópticas, hasta que las detuvo la policía, se montó un follón, etcétera, etcétera. Hizo una actuación, una performance con ese trabajo. Decía, ¿por qué la publicidad admite una acción que no se me admite en el mundo real? Primera pregunta y la dejo ahí. Y luego después ha hecho otro trabajo interesantísimo, creo que está en YouTube, no recuerdo el nombre. Cogió 6 anuncios de los primeros 6 meses de este año de marcas muy importantes, de estas carísimas, de Dion Bouton, Loewe, este tipo de cosas. Y se los dio a leer esos anuncios a los niños de una escuela infantil de 5 años. Y le decía, ¿qué ves aquí, criaturita? Y el niño decía, ¡ay! Veo una pobre chica que está sufriendo mucho porque es pobre y porque la han despedido del trabajo, porque frente a la actitud de esas modelos,
la lectura de la mirada limpia de un niño estaba reflejando lo que estaba él sufriendo en su casa, o que estaba sufriendo su hermana mayor, o la vecina de enfrente. Y de todos modos se convertía en una transgresión total al contenido del mensaje de esa fotografía, porque adquiría, dentro de esa polisemia de la que llevaba antes, una interpretación radicalmente diferente, ¿no? Entonces, esa construcción, bueno, pues depende fundamentalmente del receptor y de mi capacidad para manipular al receptor, cosa que he hecho muchas veces en esta vida y que me costará el infierno probablemente. Muchas preguntas, pero el hecho de, como dices, manipular con las imágenes, la publicidad, por ejemplo, usa ese recurso para vender, y un poco la deshumanización de la tecnología a nivel mínimo de momento, y eso, digamos, que nos crea una tendencia a no, como decías antes, de tocar las cosas, de probar, de experimentar. A nivel artístico, eso nos impediría en un futuro próximo a que nuestra creación artística fuese en bucle, a que realmente no generase nada nuevo. No sabría decírtelo, pero lo que sí está claro es que la fotografía digital yo creo que no ha hecho daño. Lo que ha hecho daño es el sedentarismo y la asepsia del ordenador para tratar ese tipo de cosas. La comodidad, digamos, ¿no? Sí, es decir, yo creo que es muy importante, y yo lo valoro muchísimo, el mancharse, el tocar, el experimentar los materiales, el enfrentarse a la irreductibilidad de ese material en ocasiones porque nos está configurando tal como yo quiero. Hemos perdido el toque con la realidad de algún modo, ¿no? Indudablemente eso se puede llevar a muchos grados, es decir, se me ocurren a través de la fotografía digital multitud de técnicas absolutamente provechosas para un artista, pero que no son modernas. Se me ocurren procedimientos, bueno, porque parece que la fotografía solamente es un procedimiento, ¿no? Pero podemos recurrir a los procedimientos de la fotografía del carbón, a la fotipia, a procedimientos del siglo XIX que son verdaderamente maravillosos por el manejo del material que hacemos, que además son muy simples. Podemos recurrir a la fotografía para construir objetos dentro de un universo papirofléxico, si quieres, ¿no? Y tridimensional. Y sobre todo, deberíamos, al menos, en la captura de la imagen, en ese proceso referente, ser mucho más generosos con nuestro tiempo y nuestra dedicación en el momento de la toma fotográfica. Es decir, a mí me parece una muy buena técnica de registro frente a una obra de arte, la fotografía, para divulgarla, para comunicarla, para ponerla en común. Pero dedica más tiempo a la obra, es decir, no repares con Photoshop, lo que no has hecho en el proceso fotográfico. Hay una cosa que yo siempre digo, es decir, a los alumnos de fotografía pura, Photoshop no es un programa de fotografía, es un programa de ilustración. Y entonces, en el momento en que yo toco, están sucediendo muchas cosas. En el momento que yo toco, yo ya no estoy trabajando sobre la realidad, estoy trabajando sobre una ilustración previa, estoy retocando una ilustración. O se me plantean problemas éticos en relación con la reproducción de la obra de arte. Ese cuadro de las meninas que hemos visto, yo puedo encargárselo mañana que tú vayas a hacerle una foto. Te vas a ir con tu cámara, pones unas luces magníficas, iluminas las meninas, tomas una foto excepcionalmente buena de las meninas, la descargas en tu ordenador, pero hete aquí que no has limpiado tu sensor de tu cámara reflex y tiene 3 pelos. Y dices, va, esto no hay problema, Photoshop me lo arregla. Y coges esos 3 pelos y usas la herramienta parche, la herramienta clonar. Y cuando me traigas las fotos yo te diré, está muy bien tu actuación artística sobre el cuadro de las meninas, porque no es el cuadro de las meninas. Es tu cuadro de las meninas, el cuadro de las meninas intervenido por ti mediante Photoshop. Hay una especie de búsqueda de la pureza, de la transparencia, de la limpieza, que no tiene mucho sentido cuando al final estamos transfigurando eso, ¿no? Pon tiempo en el proceso.
El propio proceso en sí mismo, yo creo, siempre he creído mucho en los procesos, forman parte de la creación. Por eso es tan interesante a veces registrar el proceso de creación de un autor, ¿no? Porque nos enseña mucho sobre la obra y sobre él mismo, sobre sus técnicas, el modo en el que se enfrenta, la gestualidad, etcétera, etcétera. Hay que dedicar más tiempo a los procesos sobre los referentes que vamos a tomar fotográficamente. Yo voy a hacer una pregunta un poco rara. Bueno. Es que escuchándola es un placer porque es como analizar y reflexionar sobre la fotografía desde todos los puntos de vista posibles y es como que ya está todo dicho, se ha dicho todo lo que se puede decir. Es una gran satisfacción ver la relación que hay entre tantos puntos de vista de hablar de la fotografía. Pero ha llegado un momento que me ha surgido la necesidad o el gusto de hacerme una pregunta un poco extraña. A ver. Veamos. Vamos a ver, si el hecho de disparar y captar la luz que existe en la realidad en ese momento reflejada en los objetos, de alguna manera es parar la realidad luego sigue funcionando, pero en ese momento está parada y se transmite a un soporte de papel, por ejemplo, o a lo que sea. El humano, cuando se encuentra con ese estímulo, donde la realidad se ha parado, hemos visto que puede producir en él fenómenos mentales especiales, por ejemplo la proyección. Y que uno esté empezando a decir, al ver esa foto, cosas que le pasan a él, no estaban en esa realidad. Sí. Ahora, la pregunta extraña que voy a hacer es si esa fotografía ya disparada, que ha captado y ha parado la realidad en un momento determinado, puede producir fenómenos mentales en las personas que no ven esa fotografía ni la van a ver. Bueno, hay una cosa clara, hay una frase también muy lapidaria que siempre me fascinó, ahora menos, de Khalil Gibran, del poeta palestino, que decía que todas las fotografías están tomadas por la muerte, ¿no? La detención del tiempo es la muerte. La existencia, el discurrir del tiempo es fundamentalmente porque la luz se mueve. Si la luz no fuera a la velocidad de 300.000 kilómetros por segundo, el tiempo sería diferente. De hecho, el tiempo de los satélites del GPS es diferente al nuestro de la Tierra y hay que corregirlo porque si no, la posición nos la daría mal. Lo que está claro es que la no visión de una imagen determinada a lo mejor no puede causar un impacto concreto, pero lo que está claro es que imágenes que yo nunca he visto sí han tenido un peso muy importante sobre la conciencia social o sobre el conjunto de la sociedad. Se convierten en referentes, de algún modo, y se convierten en comodines simbólicos de determinados hechos, sucesos, posiciones, lealtades o transgresiones a determinadas cosas. Y eso acaba pesando. Es decir, yo sobre mí, indudablemente, pesan, aunque no las he visto todas, las imágenes de la Guerra de Secesión norteamericana y las de la Primera Guerra Mundial, igual que las de Irán. ¿Por qué? Porque han ido configurando el conocimiento del colectivo, de algún modo, de aquellos que sí la han visto y han hecho que escritores en un momento como Walter Benjamin o Malraux o cualquiera de los que hemos hablado se replantearan cosas que yo leo después, sin relación con esa imagen, pero que de algún modo me están transmitiendo una cierta doctrina o un cierto pensamiento sobre el que yo reflexiono. Luego sí tiene su interés, claro que tiene su interés. Y no solamente la fotografía, es decir, cualquier obra musical o cualquier obra escrita ejerce un poder sobre mí. Es decir, todo lo humano, usando la frase también, todo lo humano me pertenece y me mediatiza, de algún modo, porque somos el resultado de esa construcción global, como si fuéramos abejas, hormigas o tal, de cara al futuro. Avanzamos en conjuntos, individualmente no somos nada. Y trabajamos para el conjunto, en mi opinión. Yo trabajo para los demás, y eso es lo que espero. Cuando yo fotografío las pinturas de Jesús, no estoy cumpliendo onanistamente un deseo. Yo puedo disfrutar enormemente en el trayecto del proceso, pero sobre todo yo estoy trabajando para que los demás disfruten de esa obra de arte, para recrearla, teniendo la gran suerte de la presencia de esa obra.
Yo, de las cosas que más orgulloso estoy de mi oficio es las posibilidades que me ha dado de estar en lugares donde no ha estado otro, de tocar cosas que muy poca gente ha tocado, de ver situaciones que nadie ha visto. Y eso es mi privilegio. Pero eso, de algún modo, que los demás no lo veis, transciende a través de mi carácter y del modo en el que yo intento hacer las cosas. Al final, no deja de ser, y esto también es muy interesante, y se habla muy poco de ello, un compromiso ético con todo lo que hacemos. No sé si he contestado. Bueno, venga, pues para casa, que es muy tarde. Bueno, pues muchísimas gracias, José. Gracias. Nada, por gracias a asistir. todos. Un aplauso.